El implacable sol de Jalisco caía sobre la espalda de Socorro, quemando la tela raída de su vestido. Con los pies descalzos y cubiertos de ampollas, se aferraba a los barrotes oxidados del portón de la hacienda La Esperanza. Se sentía como un pájaro atrapado en una jaula, sin saber si las puertas del destino se abrirían ante ella. Su corazón latía descontroladamente mientras su mente trataba de encontrar palabras que pudieran rescatarla de aquel desamparo. Desde el interior de la propiedad, don Esteban Ortega observaba a la forastera con cautela. Su rostro, curtido por años de trabajo bajo el sol, reflejaba una vida llena de sacrificios y decisiones difíciles. La curiosidad le hizo entrecerrar los ojos mientras evaluaba a la joven que se encontraba frente a él. Había algo en su expresión que despertaba una mezcla de compasión y desconfianza. El aire estaba pesado con el zumbido incesante de las cigarras, creando un fondo sonoro agobiante que acentuaba la tensión del momento. Socorro respiró hondo y, con un hilo de voz temblorosa, susurró su nombre, Socorro Morales. La desesperación se filtró en sus palabras cuando admitió que no tenía a dónde ir. Sentía el peso de sus circunstancias sobre sus hombros, cada letra era un grito mudo pidiendo ayuda. A pesar del ardor del sol y su estado deplorable, había una chispa en su mirada que hablaba de lucha y resistencia. Un silencio denso se instaló entre ellos, cargado con la incertidumbre del futuro. Don Esteban consideró las opciones que tenía ante sí. Podía cerrar la puerta y continuar con su vida o extender una mano amiga a esta mujer que parecía haber tocado fondo. La decisión no fue fácil, pero algo dentro de él le decía que debía hacer lo correcto. Finalmente, tras unos momentos que parecieron eternos, decidió ofrecerle refugio. «Ven», dijo con voz grave. «No puedo dejarte aquí sola». Socorro sintió un alivio cauteloso al escuchar esas palabras. Aunque aún había una espina de desconfianza en su corazón, el gesto generoso le devolvió un atisbo de esperanza. Se acercó al portón, cruzando el umbral hacia lo desconocido. El interior de la hacienda contrastaba con el exterior polvoriento, los espacios eran amplios y decorados con muebles rústicos que contaban historias pasadas. Don Esteban le mostró una habitación sencilla pero acogedora donde podría descansar. Ella dejó caer su mochila al suelo como si fuera el peso del mundo y se sentó en la cama desgastada por el tiempo. Mientras miraba las paredes adornadas con fotografías antiguas, no pudo evitar preguntarse cómo habría sido aquella familia antes de perderse entre las sombras del pasado. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», inquirió don Esteban mientras llenaba un vaso con agua fresca. «Este lugar no es fácil para alguien como tú». Socorro levantó la vista hacia él, notando por primera vez la amabilidad detrás de su dureza habitual. Con voz temblorosa comenzó a relatar su historia, cómo había escapado de un hogar violento y cómo había recorrido caminos solitarios buscando un lugar donde sentirse segura. «No tengo más familia», admitió. «Solo quiero un poco de paz para poder empezar de nuevo». Don Esteban escuchó atentamente mientras ella hablaba, sintiendo cómo cada palabra calaba hondo en su ser. Había algo en esa joven que le recordaba a sus propias luchas pasadas, no podía ignorar el eco resonante entre ambos. Sin embargo, también sabía que ofrecer ayuda no era solo abrir las puertas de su casa, era abrirse a nuevos conflictos. Mientras Socorro hablaba sobre su vida anterior y las dificultades que había enfrentado, comenzaron a surgir preguntas inquietantes en la mente de don Esteban. ¿Qué pasaría si ella resultara ser una carga? ¿Y si alguien en el pueblo decidía buscarla? Las dudas comenzaron a nublar su juicio. A pesar del temor latente, don Esteban decidió actuar. No podía permitir que esa joven quedara expuesta al peligro nuevamente. Con determinación, se levantó y buscó algunas provisiones para ofrecerle comida,
sabía que llenarle el estómago sería un primer paso hacia darle seguridad. Cuando regresó a la habitación con un plato caliente humeante, encontró a Socorro sumida en sus pensamientos oscuros. Sus labios temblaban mientras miraba por la ventana hacia los campos secos donde antes había crecido el maíz abundante. El contraste era abrumador, ese paisaje árido reflejaba su propia lucha interna, vacíos e ilusiones perdidas. «Aquí tienes», dijo don Esteban al colocar el plato frente a ella. «Come algo primero, hay tiempo para hablar después». Socorro levantó la vista sorprendida por su amabilidad inesperada y aceptó sin más preámbulos. Necesitaba ese pequeño gesto como si fuera agua en medio del desierto. Al dar el primer bocado sintió como una calidez comenzaba a llenar su cuerpo cansado. Sin embargo, algo dentro de ella seguía inquieto, sabía que no todo sería tan sencillo como parecía en ese momento cálido y acogedor dentro de la hacienda. La tensión permanecía presente como una sombra acechante detrás del umbral de cada conversación sincera y cada acto amable. Don Esteban observó cómo Socorro comía lentamente, pensativo acerca del camino que ambos estaban comenzando sin siquiera darse cuenta. Cada uno cargando sus propias cicatrices invisibles pero profundas, y aún así existiendo juntos bajo este mismo techo, significaría enfrentar miedos antiguos y posibles nuevos conflictos por venir. El día avanzaba lentamente hacia el ocaso cuando Socorro terminó lo poco que quedaba en el plato y se atrevió a preguntar: «¿Por qué me ayudaste?». La pregunta flotó en el aire tenso entre ellos como un llamado urgente por respuestas sinceras y vulnerables. Don Esteban tomó aire antes de responder: «Porque alguna vez yo también necesité ayuda. Y porque creo que todos merecen otra oportunidad». Las palabras resonaron profundamente entre ambos, aunque aún quedaban muchas incertidumbres por resolver. Aquel instante marcó el comienzo inesperado de algo nuevo para ambos, dos almas perdidas encontrando refugio mutuo frente a un mundo hostil e incierto. El canto de los gallos resonaba en la mañana, marcando el inicio de un nuevo día en la hacienda La Esperanza. Socorro despertó en la pequeña habitación que le habían asignado, sintiendo una paz que no había experimentado en semanas. Durante la noche, el cansancio había borrado sus pesadillas y al abrir los ojos, se sintió renovada. Agradeció en silencio por la oportunidad de estar allí. El refugio que don Esteban le había ofrecido era un hilo de esperanza que empezaba a entrelazarse con su vida. Al levantarse, decidió que debía hacer algo útil. Se dirigió a la cocina, donde el aroma del café y la leña quemada se mezclaban en un ambiente acogedor. Recordó cómo su madre solía preparar desayunos sustanciosos para su familia antes de que todo se desmoronara. Con determinación, comenzó a buscar ingredientes en los estantes polvorientos. Encontró frijoles charros y tortillas casi olvidadas en una esquina. Sin pensarlo dos veces, encendió el fuego y se puso manos a la obra. Mientras cocinaba, los niños de don Esteban aparecieron en la puerta. Luis y María observaban con curiosidad y cautela. Luis, con su cabello desordenado y mirada inquisitiva, preguntó: «¿Qué estás haciendo?». Su voz era tímida pero llena de interés. María permanecía en silencio, abrazando un muñeco desgastado que parecía ser su único compañero. «Voy a preparar desayuno», respondió Socorro con una sonrisa. «¿Les gustaría ayudarme?». Luis asintió rápidamente y corrió hacia ella, mientras María se acercaba más despacio, como si cada paso fuera una prueba de confianza. Socorro les mostró cómo lavar los frijoles y les enseñó a calentar las tortillas sobre el comal. A medida que trabajaban juntos, la tensión inicial se disipaba lentamente. Cada risa compartida era un ladrillo más en la construcción de un vínculo delicado pero significativo. Cuando don Esteban entró a la cocina,
el olor del desayuno lo recibió con calidez. Su expresión se suavizó al ver a los niños involucrados y escuchando las instrucciones de Socorro. Ella había transformado su intento fallido de cocinar en una comida sustanciosa que llenaría sus estómagos. Con gusto tomó asiento mientras Socorro servía los frijoles humeantes y las tortillas recién hechas. «Esto es delicioso», dijo él mientras probaba un bocado. «No sabía que tenías tanto talento». Ella sonrió modestamente y respondió, «Solo he hecho lo que sabía, así se alimenta una familia». La conversación fluyó naturalmente mientras comían juntos. Cada bocado parecía traer consigo historias perdidas. Don Esteban compartió anécdotas sobre su esposa fallecida y cómo ella mantenía el hogar vivo con sus recetas tradicionales. En ese momento, Socorro comprendió que no solo alimentaba cuerpos, también estaba alimentando memorias y tradiciones perdidas. Después del desayuno, don Esteban llevó a Socorro a recorrer la hacienda. El sol ya estaba alto y brillaba intensamente sobre los campos verdes, pero a medida que avanzaban por el terreno desordenado del huerto abandonado, una sombra de tristeza lo envolvió todo. Las plantas marchitas hablaban de descuido. Ese lugar había sido un símbolo de amor y cuidado bajo su difunta esposa. Ella siempre decía que esta tierra necesitaba manos amorosas, murmuró don Esteban mirando con melancolía el terreno seco. Ahora parece olvidada. Socorro observó las hortalizas marchitas y sintió una punzada de empatía por el dolor que él llevaba dentro. Era evidente que este lugar había sido parte integral de su vida antes de perderla a ella. Podríamos trabajar juntos para devolverle vida, sugirió Socorro con entusiasmo inesperado. Si me das algunos días, puedo ayudar a limpiarlo y plantar nuevas semillas. Don Esteban levantó una ceja ante su propuesta, sorprendido por su audacia pero intrigado al mismo tiempo. Nunca antes había considerado compartir esa carga con alguien más desde la partida de su esposa. Sin embargo, algo en la energía renovadora de Socorro lo llevó a aceptar. Está bien, respondió tras meditarlo un instante. Te daré herramientas para trabajar aquí mañana por la mañana. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Socorro no podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado desde su llegada a la hacienda. Había dejado atrás un pasado lleno de miedo y dolor para encontrar una pequeña chispa de propósito entre las rutinas diarias. Al amanecer del día siguiente, despertó antes del canto del gallo y salió al patio trasero donde esperaba comenzar su nueva tarea con entusiasmo renovador. La brisa suave acariciaba su rostro mientras respiraba hondo. Esto sería diferente. Con palas viejas y cubos desportillados comenzó a trabajar en el huerto, limpiando maleza e intentando restaurar ese espacio olvidado por el tiempo. Los niños pronto se unieron a ella. Luis trajo herramientas pequeñas mientras María seguía observando desde lejos con curiosidad genuina pero reservada. A medida que pasaban las horas bajo el sol ardiente, Socorro comenzó a sentir un cambio interno. Cada movimiento era como quitarse capas pesadas del pasado. Cada planta arrancada representaba no solo trabajo físico sino también emocional. Cuando terminó por fin aquella jornada agotadora pero gratificante, miró hacia atrás al pequeño terreno rescatado entre risas infantiles y planes futuros compartidos con don Esteban sobre lo que podían cultivar allí. El crepitar suave de la chimenea acompañaba la voz melódica de Socorro mientras leía a los niños. La luz cálida del fuego iluminaba el pequeño salón, creando sombras danzantes en las paredes decoradas con fotografías antiguas. Luis, sentado junto a ella, se aferraba a su vestido con una mezcla de emoción y seguridad que nunca había sentido antes. En ese instante, el peso de la responsabilidad que había llevado durante años se desvaneció. De repente, un llanto incontrolable lo invadió,
y sin pensarlo, se arrojó en los brazos de Socorro. Ella lo abrazó fuerte, entendiendo que él también necesitaba ser niño. «Está bien, pequeño», susurró Socorro mientras acariciaba su cabello. «Aquí estás a salvo». María se acercó lentamente desde el rincón donde había estado dibujando. Su rostro mostraba curiosidad y preocupación al ver a su hermano tan vulnerable. Con una sonrisa alentadora, Socorro la invitó a sentarse junto a ellos. «¿Quieres escuchar otra historia?», preguntó con voz suave. Los ojos de María brillaron mientras asentía. Esa noche, Socorro decidió contarles sobre valientes guerreros y mágicas tierras lejanas, llevando sus mentes lejos de las preocupaciones cotidianas. Las risas y los murmullos llenaban el aire, la atmósfera se cargaba de una calidez que hacía tiempo no existía en aquel hogar. Don Esteban observaba desde el umbral con gratitud en su corazón. Ver a los niños reír y disfrutar de esos momentos le recordaba lo que había perdido y lo que estaba recuperando gracias a la presencia de Socorro. Ella no solo había llenado un vacío, sino que también había traído vida al hogar, su risa resonaba en los rincones olvidados del lugar. Al día siguiente, don Esteban decidió llevar a Socorro y a los niños al pueblo cercano, San Martín de los Olivos, para comprar víveres y materiales para reparar la hacienda. Mientras caminaban por las calles adoquinadas, la curiosidad de los habitantes se centraba en la nueva figura que acompañaba al patrón. Las miradas eran recelosas, muchos murmuraban entre sí, cuestionando la llegada de alguien como ella al corazón del pueblo. Socorro sintió una mezcla de incomodidad y desafío bajo esa atención implacable. Aunque intentó mantener una actitud tranquila, era evidente que no todos estaban dispuestos a aceptarla sin reservas. Cuando llegaron al mercado local, comenzaron a seleccionar frutas y verduras frescas. De pronto, una anciana costurera se acercó, su andar era firme aunque sus manos temblorosas revelaban su edad avanzada. «¿Eres tú, Ana?», preguntó doña Inmaculada con cautela. El corazón de Socorro dio un vuelco ante el nombre mencionado. Sabía que Ana había sido parte del pasado de don Esteban, su vida fue interrumpida trágicamente años atrás. «No soy Ana», respondió Socorro con sinceridad. «Soy Socorro Morales». La anciana evaluó sus palabras con desconfianza inicial, pero luego pareció calmarse un poco al notar el respeto en la voz joven frente a ella. «He visto ese vestido antes», murmuró doña Inmaculada mientras sus dedos tocaban suavemente la tela desgastada. «Perteneció a Ana. Ella solía venir aquí al mercado y siempre ayudaba a otros». Socorro sintió cómo las palabras pesaban como plomo en su pecho, no podía evitar sentir una conexión con esa mujer cuya vida había sido trágicamente cortada. «Ana era especial», continuó doña Inmaculada. «Siempre le decía a Esteban que debía cuidar esta tierra. Ahora veo que tú has traído algo de eso nuevamente». Las miradas curiosas continuaron posándose sobre ella mientras doña Inmaculada sonreía débilmente antes de alejarse lentamente entre la multitud. Era un gesto pequeño pero lleno de significado, quizás algunos comenzaran a ver más allá del pasado y aceptaran lo nuevo que estaba floreciendo en el hogar del patrón. El regreso al rancho fue silencioso pero lleno de nuevas esperanzas. Luis y María llevaban sus compras entusiasmados mientras don Esteban reflexionaba sobre cómo un simple viaje podía abrir puertas hacia nuevas oportunidades. Al llegar al refugio familiar, los niños corrieron hacia el salón donde aún resonaban ecos de las historias contadas por Socorro la noche anterior. Una vez dentro, ella decidió preparar una merienda sencilla para todos ellos mientras don Esteban se sentó en el viejo sofá con una expresión pensativa en su rostro. En ese momento comprendió que cada pequeño gesto tenía un impacto profundo,
Ya no solo eran 3 almas perdidas bajo un mismo techo, sino más bien un nuevo comienzo lleno de promesas compartidas. Esa noche sería diferente. Socorro planeaba organizar otra sesión de cuentos bajo las estrellas en el jardín trasero del rancho. Con cada palabra pronunciada ante las llamas titilantes del fuego improvisado, esperaba ofrecerles no solo sueños sino también un refugio emocional donde pudieran descubrir juntos quiénes eran realmente más allá del dolor vivido. Así comenzó una tradición inesperada. Cada noche transformaría esas veladas en rituales sagrados donde palabras e historias tejían un manto protector alrededor del hogar. Cada narración encendía chispas tanto en sus corazones como en sus almas adormecidas por el sufrimiento vivido hasta entonces. A medida que pasaron los días y semanas siguientes, tanto don Esteban como los niños comenzaron a sentir cómo sus vidas cambiaban poco a poco gracias al nuevo soplo vital traído por Socorro. Así fue como nació la esperanza entre ellos, un refugio donde cada historia contada brindaba consuelo mutuo mientras aprendían juntos sobre amistad y amor genuino. El sonido inusual de un carruaje de ciudad rompió la tranquila tarde en la esperanza, haciendo que Socorro se asomara con recelo. El polvo que levantó el vehículo se adhirió a sus mejillas, y sintió una punzada de incomodidad al observar cómo el elegante carruaje se detuvo abruptamente frente al portón. En su interior, un hombre de apariencia imponente descendió con una gracia arrogante, su sonrisa era casi burlona, y su mirada fría se posó directamente en ella. «Rodrigo Valverde», murmuró Socorro, palideciendo al reconocerlo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras recordaba los ecos de un pasado que nunca deseó enfrentar. Él había sido una sombra perturbadora en su vida, un constante recordatorio de las decisiones dolorosas que la habían llevado hasta allí. Rodrigo avanzó hacia ella con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera calculado para intimidarla. Su voz melosa resonó en el aire con un tono cargado de amenaza. «Ah, Socorro. La famosa rata fugitiva. No puedo creer que te encuentres aquí después de lo que hiciste. ¿Acaso pensabas que podrías escapar de tus crímenes?» La tensión se palpaba en el ambiente. Socorro sintió como su corazón latía desbocado. Las palabras de Rodrigo eran cuchillos afilados que rasguñaban su dignidad. Sin embargo, antes de que pudiera responderle, don Esteban salió del interior del rancho, cubierto de polvo y sudor tras una jornada extenuante en los campos. Al ver la escena que se desarrollaba frente a él, su expresión cambió drásticamente. «¿Qué haces aquí, Valverde?», interrumpió don Esteban con firmeza mientras se interponía entre Socorro y Rodrigo. «No tienes nada que buscar en la esperanza». Rodrigo dejó escapar una risa burlona, disfrutando del desplante. «Oh, pero claro que tengo asuntos pendientes contigo», dijo con desdén. «He venido a hablar sobre esa ladrona a la que has decidido acoger bajo tu techo». La furia contenida en don Esteban era palpable, no permitiría que nadie hablara así sobre Socorro. «No tienes pruebas ni fundamentos para tus acusaciones», replicó él con voz grave. «Ella ha encontrado refugio aquí porque lo necesita». Rodrigo dio un paso adelante, desafiando a don Esteban. «Tengo documentos y testigos dispuestos a declarar en mi favor. Solo necesito 2 semanas para hacerte entender lo inconveniente que es tenerla aquí. Si no te deshaces de ella para entonces, arruinaré tu reputación y destruiré lo poco que queda de tu familia». El silencio se hizo denso como una neblina pesada. Las palabras de Rodrigo eran veneno destilado en cada sílaba. Socorro sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar al darse cuenta del peligro inminente que representaba Rodrigo no solo para ella sino también para don Esteban y los niños. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarse amedrentar tan fácilmente. Con determinación creciente y un nudo apretado en el estómago, dio un paso hacia adelante. «No soy lo que dices, Rodrigo.
puedo demostrarlo. Rodrigo arqueó una ceja con incredulidad y algo parecido a diversión. ¿Y cómo piensas hacerlo? No estás más allá del alcance de la ley ni tampoco eres digna de confianza. Don Esteban colocó una mano sobre el hombro de Socorro, brindándole apoyo silencioso mientras mantenía la mirada fija en Rodrigo. Deja este lugar ahora mismo y no vuelvas a amenazarla o tendrás problemas conmigo. La tensión aumentaba como la presión antes de una tormenta. Ambos hombres intercambiaron miradas desafiantes mientras el viento comenzaba a soplar ligeramente, añadiendo dramatismo al momento tenso entre ellos. Recuerda bien mis palabras, advertía Rodrigo antes de dar media vuelta. El tiempo corre más rápido para ti de lo que crees. Con eso dicho, subió al carruaje sin mirar atrás. Cuando el vehículo arrancó y desapareció por el camino polvoriento, Socorro sintió cómo la angustia se apoderaba nuevamente de ella como una marea oscura e implacable. Don Esteban tomó aire hondo antes de girarse hacia Socorro. Su rostro mostraba preocupación genuina pero también una chispa de determinación. No permitiré que ese hombre te haga daño. Tienes mi palabra. Socorro asintió lentamente mientras sus pensamientos volvían a dar vueltas frenéticamente. Sabía que las palabras eran solo eso si no había acción detrás de ellas. Ahora más que nunca debía luchar por su lugar allí y demostrar su valía ante todos los escollos personales y externos que se interponían entre ella y su nueva vida. Consciente del desafío monumental ante ellos pero llena de resolución ardiente, dijo con firmeza: necesito encontrar pruebas para demostrar mi inocencia, algo que me ayude a cerrar este capítulo oscuro antes de perderlo todo nuevamente. Don Esteban cruzó los brazos pensativo mientras respondía: te ayudaré en todo lo posible. Este lugar ha comenzado a sanar gracias a ti, no permitiré que alguien lo destruya por egoísmo o venganza. Ambos compartieron un instante significativo donde comprendieron la magnitud del camino por delante. Estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad juntos mientras buscaban nuevas oportunidades entre las ruinas del pasado. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas distantes, una sensación renovada despertó dentro de Socorro. Sabía perfectamente lo difícil del camino por delante, pero la certeza vibrante dentro suyo le decía que ya no estaba sola en esta lucha. Por primera vez desde hacía mucho tiempo vislumbró un futuro diferente lleno no solo de retos sino también de posibilidades infinitas. Y así comenzaron a trazar planes para enfrentar sus demonios juntos, un paso decidido tras otro hacia la luz después del largo túnel oscuro lleno de sombras del pasado. La noche cayó sobre la esperanza como un manto pesado, cada sombra parecía esconder una amenaza. Socorro se encontraba en su habitación, con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Las palabras de Rodrigo aún resonaban en su mente, como ecos de un pasado que creía haber dejado atrás. Sintió que su peor pesadilla había alcanzado no solo a ella, sino también a la familia de Don Esteban. Era un riesgo demasiado grande, la angustia se apoderó de ella y decidió que lo mejor era marcharse. Con manos temblorosas, comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Colocó un par de blusas raídas en una bolsa de tela desgastada y, al mirar alrededor, se sintió abrumada por la idea de dejar todo lo que había construido en tan poco tiempo. El aroma del café aún impregnaba el aire, y los recuerdos felices con los niños danzaban en su mente como sombras fugaces. Sin embargo, la amenaza de Rodrigo era demasiado grande para ignorarla. Mientras cerraba la bolsa, escuchó un golpe firme en la puerta. Era Don Esteban, que entró sin esperar respuesta. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación, sus ojos se posaron inmediatamente sobre la bolsa llena de pertenencias. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz grave, pero controlada. No puedes irte así.
Socorro se estremeció ante el tono autoritario del hombre que había sido su salvador. Se giró hacia él con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No puedo quedarme aquí», respondió con voz entrecortada. «Rodrigo está aquí y no dudaría en hacerle daño a ustedes, a los niños». Don Esteban dio un paso hacia ella, levantando una mano en señal de calma. Su expresión se tornó feroz, no iba a permitir que el miedo dictara las decisiones de Socorro. «Escucha», dijo con firmeza. «Te creo completamente. Tu pasado no define quién eres ahora en mi hogar. No te voy a dejar marchar por culpa de un hombre despreciable como él». Las palabras de don Esteban resonaron en el aire tenso entre ellos. Socorro sintió como la presión aumentaba dentro de su pecho, pero una chispa de esperanza encendió su determinación. «Tú no conoces lo que he vivido», se atrevió a decir. «Rodrigo intentó forzarme y luego me acusó falsamente de robar un relicario familiar. No puedo arriesgarme». El rugido contenido en la voz de don Esteban se hizo más fuerte, avanzó unos pasos más cerca, buscando que Socorro sintiera su sinceridad. «Lo sé», admitió suavemente. «Pero quiero que entiendas algo, estás a salvo aquí, y yo protegeré a mi familia a toda costa. No dejaré que nadie te haga daño mientras yo esté vivo». Socorro sintió cómo sus defensas comenzaban a desmoronarse ante esa promesa poderosa. La calidez del apoyo genuino hizo estallar las barreras que había levantado para protegerse, las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras daba un paso hacia él. «No sé si puedo confiar nuevamente», murmuró mientras las emociones la invadían. «He aprendido a desconfiar tanto». Don Esteban acercó una mano para tocarla suavemente en el hombro, un gesto reconfortante que resonaba con sinceridad. «No tienes por qué hacerlo sola», replicó con suavidad. «Estoy aquí para ayudarte y luchar contigo contra cualquier adversidad que se presente». La conexión entre ellos se volvió palpable. Socorro asintió lentamente mientras sentía como el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse poco a poco. En ese instante comprendió que podía ser parte de algo más grande que su dolor y miedo, podía ser parte de una familia dispuesta a protegerla. Sin embargo, aún había mucho por aclarar. Respirando hondo, Socorro tomó valor para hablar sobre lo ocurrido aquella noche fatídica cuando todo cambió para ella. «Rodrigo me acorraló, quería hacerme daño porque creía que tenía algo suyo», explicó entre sollozos apenas contenidos. «Nunca robé nada, estaba tratando de salvarme cuando me acusó del robo del relicario». Don Esteban escuchaba atentamente cada palabra mientras el horror crecía en su interior al imaginar lo que había pasado con ella durante esos momentos oscuros. «Nadie tiene derecho a hacerte eso», sentenció finalmente con una convicción feroz. «Voy a asegurarme de que jamás te vuelva a tocar ni a ti ni a los niños». Socorro sintió el calor familiar envolviendo su corazón herido. Esa promesa era más poderosa que cualquier temor oscuro acechante fuera de la esperanza. A medida que hablaban, quedó claro para ambos que la lucha estaba lejos de terminarse. Rodrigo representaba una amenaza real y constante no solo para ellos sino también para los pequeños inocentes bajo su cuidado. Finalmente, Socorro tomó una decisión contundente: no permitiría que el miedo gobernara su vida ni un día más. Con renovada determinación, se acercó al escritorio donde descansaban algunos papeles importantes relacionados con la hacienda y tomó uno entre sus manos. Sería momento de planear cómo enfrentaría esa sombra oscura llamada Rodrigo Valverde junto al respaldo inquebrantable del hombre frente a ella. El aire crujía ante la certeza compartida entre ellos. Lucharían juntos por la esperanza y todo lo bueno por lo cual valía la pena pelear.
El sol de la tarde bañaba el jardín descuidado de la esperanza, sus rayos dorados intentando penetrar la maraña de maleza que había crecido descontroladamente. Socorro se encontraba frente a este paisaje desolador, su frustración burbujeando al ver cómo las malas hierbas cubrían lo que alguna vez había sido un lugar vibrante y lleno de vida. Sin pensarlo más, tomó una azada y comenzó a arremeter contra la tierra, arrancando con ferocidad todo lo que encontraba a su paso. Cada golpe era liberador, el sudor empapaba su frente mientras luchaba contra la maleza como si cada broma del destino pudiera ser cortada con un movimiento decidido. La respiración se le aceleraba, pero en cada zancada hacia adelante sentía que el control sobre su vida regresaba lentamente. Los recuerdos de Rodrigo atormentándola se desvanecían ante el esfuerzo físico, transformándose en una fuerza que alimentaba su determinación. Don Esteban apareció por detrás, observando a Socorro con una mezcla de admiración y comprensión. Decidió unirse a ella en esta lucha, pues veía en sus acciones no solo desesperación, sino también un deseo profundo de renacer. Con manos callosas y calladas, tomó otra azada y comenzó a trabajar junto a ella, creando una imagen poderosa, dos personas unidas por la resistencia frente a las adversidades. No deberías cargar con todo esto sola, dijo don Esteban mientras la tierra volaba alrededor. Estamos juntos en esto. Socorro asintió sin detenerse, sus palabras eran como un bálsamo para su alma herida. A medida que el jardín comenzaba a despejarse, notó cómo los brotes verdes que luchaban por salir entre las piedras parecían cobrar vida al igual que ella. Era como si cada planta estuviera dispuesta a pelear por su propio espacio bajo el sol. De pronto, María apareció con pequeños paquetes en las manos, sus ojos brillaban con entusiasmo infantil mientras se acercaba corriendo. Tenía semillas de girasol que había recogido especialmente para Socorro. «Mira», exclamó mientras le ofrecía las semillas. «Podemos plantar estas y hacer crecer algo hermoso aquí». Socorro sonrió ante la ternura del gesto, el corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que esa niña era parte del futuro al que aspiraba. Aceptó las semillas con gratitud, sintiendo en su interior como algo nuevo comenzaba a florecer también dentro de ella. «Gracias, María», respondió con dulzura. «Estas semillas son perfectas para nuestro jardín». Con renovado ímpetu, los tres comenzaron a plantar las semillas en la tierra recién removida. Cada hoyo que hacían simbolizaba una esperanza renovada, mientras cubrían cada semilla con tierra fértil, sentían que estaban cimentando no solo un jardín, sino también un nuevo comienzo para ellos mismos. La risa de los niños mezclada con el ruido del trabajo creaba una atmósfera vibrante y llena de vida. Don Esteban se detuvo un momento para observar lo que estaban creando juntos y luego dijo suavemente: «No estoy reemplazando a Ana ni olvidando lo que fue», miró a Socorro directamente. «Estoy escribiendo mi propia historia ahora mismo, junto contigo y los niños». Las palabras resonaron dentro de Socorro como campanas sonando en medio del caos. Comprendió entonces que podían construir algo nuevo juntos sin perder lo anterior. En ese instante, entendió que su pasado doloroso no era una carga sino una parte integral del camino hacia adelante. Mientras trabajaban bajo el sol declinante, compartieron historias sobre sus vidas antes de llegar allí. Don Esteban habló sobre Ana y como siempre soñaron con tener un jardín lleno de flores. Socorro compartió recuerdos dulces de su infancia y como siempre anheló crear algo hermoso para su familia. La conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra dicha. A medida que el atardecer comenzaba a pintar el cielo con tonos cálidos, los tres terminaron de plantar las semillas, se sentaron juntos sobre el suelo recién trabajado y contemplaron lo realizado. El aire estaba impregnado del aroma fresco de la tierra húmeda,
era como si cada aliento les recordara el poder del renacimiento. Socorro miró hacia don Esteban y luego hacia María, sintiendo ese hilo invisible que los unía en esta nueva etapa llena de promesas. Era evidente que estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo juntos. Rodrigo podría seguir acechando desde las sombras, pero ya no podrían destruirles ni separarlos. Hoy hemos creado algo hermoso, dijo Socorro con voz firme. Y sé que este jardín será símbolo no solo de resistencia sino también de amor y unidad. Ambos asintieron ante sus palabras, había una fuerza colectiva en esa declaración, eran más fuertes juntos y eso les daba esperanza ante lo incierto del futuro. Al caer la noche sobre la esperanza, quedó claro para todos ellos, habían sembrado mucho más que semillas en aquel terreno olvidado, habían cultivado confianza, valentía y la certeza de que podían enfrentar cualquier tormenta venidera con determinación renovada. El aire vibraba con el zumbido ominoso de millones de alas, una plaga que se cernía sobre los campos dorados de la esperanza. Socorro se encontraba en la cocina, preparando el almuerzo para los niños, cuando escuchó el murmullo creciente que provenía del exterior. Con un nudo en el estómago, salió al patio y su corazón se hundió al ver la nube oscura en el horizonte, un ejército de langostas avanzaba implacable, amenazando con devorar la cosecha que tanto esfuerzo había costado sembrar. Don Esteban, gritó con desesperación mientras corría hacia el campo. Las langostas vienen. Don Esteban estaba allí, trabajando arduamente, su figura encorvada bajo el peso de la preocupación. Al escuchar el grito de socorro, se enderezó abruptamente y sus ojos se abrieron como platos al ver la inminente catástrofe. En ese instante, todo su esfuerzo parecía desvanecerse ante el inminente peligro. No puede ser, murmuró mientras miraba hacia la nube oscura que avanzaba rápidamente. El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras corría a su lado. Socorro lo encontró empapado en sudor y cansancio, sus manos callosas manchadas de tierra reflejaban días de trabajo incansable. La angustia en su rostro era palpable, sabía que perder la cosecha significaría perder todo lo que había construido y legado a sus hijos. Debemos hacer algo, dijo ella con firmeza. No podemos permitir que destruyan nuestro trabajo. Sin embargo, don Esteban solo podía observar cómo la plaga se acercaba cada vez más. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no podía soportar la idea de perder la esperanza, el último refugio donde había vivido junto a Ana. Socorro lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba levemente bajo la presión del miedo y la tristeza. «Estás conmigo», le aseguró. «No estás solo en esto, lucharemos juntos». En ese momento de vulnerabilidad extrema, don Esteban sintió como su dolor se desvanecía levemente al ser envuelto por el calor del abrazo de Socorro. Con una voz apenas audible, le confesó: «Te amo. No puedo dejarte ir, eres mi razón para seguir luchando». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un eco profundo. Don Esteban se inclinó hacia ella y selló su promesa con un beso robado. Era un gesto lleno de pasión contenida y desesperación, ambos sabían que todo estaba en juego. Luis y María observaban desde una distancia prudente, sintiendo la intensidad de la conexión entre los adultos. Sus corazones latían al unísono mientras atestiguaban ese momento íntimo cargado de significado y lucha por un futuro incierto. La nube oscura se acercaba rápidamente, era hora de actuar. Don Esteban liberó a Socorro suavemente pero sin soltarla del todo. Con determinación renovada, miró a los campos arrasados por las malas hierbas y luego hacia las langostas que parecían devorar los últimos vestigios del verano. «Debemos proteger la cosecha», exclamó con voz firme. «Reúne a todos los trabajadores,
hay que hacer ruido para ahuyentarlas. Socorro asintió rápidamente y corrió hacia donde estaban los demás empleados del rancho mientras don Esteban comenzaba a reunir herramientas improvisadas para crear barreras contra la plaga que amenazaba con destruirlo todo. El grupo comenzó a llegar, inquieto pero decidido. Cada uno aportó lo que pudo, cacerolas viejas, trapos ruidosos y cualquier cosa que pudiera generar estruendo para asustar a las langostas. A medida que se preparaban para enfrentar esta adversidad inesperada, el sonido ensordecedor del zumbido aumentaba alrededor de ellos. La desesperación se transformó en acción colectiva. Cada uno sabía que no podían dejarse vencer sin luchar por lo que habían construido juntos. Don Esteban tomó un tambor viejo y comenzó a golpearlo con fuerza. El sonido resonante llenó el aire pesado mientras otros lo seguían con cánticos improvisados y gritos para intimidar a las criaturas voraces. Era un acto desesperado pero lleno de esperanza. Estaban dispuestos a proteger la esperanza cueste lo que cueste. Socorro tomó una cacerola grande y comenzó a hacer ruido junto a él. Pronto todos estaban coordinados en una danza frenética contra las langostas avanzando inexorablemente hacia ellos. El canto colectivo resonaba como un grito sagrado por la supervivencia. Cada golpe sobre el tambor era un recordatorio del valor compartido entre ellos. Mientras luchaban contra la inminente pérdida, Socorro sentía como una chispa de valentía brotaba dentro de ella junto al apoyo palpable del grupo unido frente a esta adversidad externa. Mirando hacia don Esteban al otro lado del campo, su mirada ardía con determinación. Nunca antes había sentido tal conexión con él ni tal deseo ferviente por mantener viva la esperanza. Al final del día, aunque las langostas no fueron completamente ahuyentadas, lograron disminuir su número suficiente como para salvar gran parte de la cosecha vital para sobrevivir durante las próximas semanas. Exhaustos pero victoriosos, todos se reunieron bajo un cielo anaranjado donde los últimos rayos del sol comenzaban a ocultarse tras el horizonte. La tensión dio paso a una sensación colectiva de triunfo. Habían peleado juntos por lo que amaban. Luis y María se acercaron corriendo hacia don Esteban y Socorro, quienes compartían miradas llenas de complicidad e incertidumbre sobre qué vendría después. ¿Lo logramos?, preguntó Luis mirando hacia arriba expectante. Socorro sonrió mientras acariciaba su cabello despeinado. Sí, hoy hemos demostrado cuánto podemos lograr juntos. Don Esteban asintió gravemente, sabía que aún había mucho por enfrentar pero también entendía que ahora contaba con una aliada inquebrantable dispuesta a luchar junto a él por la esperanza y los pequeños sueños compartidos. Las estrellas comenzaron a brillar tímidamente sobre ellos mientras caminaban juntos hacia el hogar. Cada paso dado simbolizaba no solo resistencia sino también amor profundo forjado entre batallas vividas en este pequeño rincón del mundo donde aún había esperanza por abrazar en medio del caos. El silencio después del paso de las langostas era casi ensordecedor, roto solo por el susurro del viento entre los tallos dañados. Socorro observaba el campo, su corazón pesado por la devastación que había dejado la plaga. Las esperanzas de una buena cosecha se habían desvanecido, pero en medio de esa desolación, el vínculo con don Esteban se había fortalecido como nunca antes. Ambos sabían que debían levantarse y seguir adelante, pero el dolor por lo perdido era palpable. Mientras limpiaba los restos de los cultivos arrasados, Socorro sintió una mano en su hombro. Era don Esteban, cuyo rostro mostraba determinación a pesar de la tristeza en sus ojos. No es el final, dijo él. Esto es solo un tropiezo. Debemos pensar en cómo reconstruir. Con un asentimiento firme, Socorro sintió que su corazón latía con más fuerza. Sabía que juntos podrían encontrar la forma de salir adelante. Justo en ese momento, un carruaje conocido apareció al final del camino polvoriento.
el sonido de las ruedas resonando traía consigo una sensación de intriga y ansiedad. Doña Inmaculada bajó del vehículo con su característico aire de autoridad y al acercarse a ellos con pasos firmes, notó la devastación del campo. Su expresión se tornó seria al ver el daño. ¿Qué ha sucedido aquí?, preguntó con preocupación genuina mientras se agachaba para tocar la tierra marchita. Don Esteban intercambió miradas con Socorro antes de responder. Las langostas arrasaron con gran parte de nuestra cosecha. Pero no vinimos aquí a lamentarnos, necesitamos ideas para salir adelante. Inmaculada asintió lentamente, pero antes de que pudiera decir más, interrumpió su propio pensamiento. Escuchen, comenzó ella. He traído noticias muy importantes sobre Rodrigo Valverde. Socorro se tensó al escuchar su nombre, cada mención del hombre evocaba recuerdos oscuros y dolorosos. Rodrigo ha estado alardeando sobre un relicario familiar en el pueblo cercano, continuó doña Inmaculada. Dijo que es un objeto muy valioso que pertenece a los Valverde. La atención de ambos se intensificó ante esta revelación inesperada. El relicario era precisamente lo que Rodrigo había utilizado para acusar a Socorro falsamente, era un símbolo cargado de injusticia y dolor. ¿Cómo es ese relicario?, preguntó Socorro con voz firme, buscando cada detalle que pudiera ayudarles en la lucha contra Rodrigo. Inmaculada tomó una respiración profunda antes de describirlo. Tiene el escudo familiar grabado en oro brillante y está adornado con piedras preciosas. Es algo que no podría pasar desapercibido. Un fogonazo de energía recorrió a Socorro al escuchar las características del objeto. La oportunidad estaba ahí, tal vez este relicario podía ser la prueba que necesitaban para desenmascarar las mentiras de Rodrigo ante toda la comunidad. Don Esteban intercambió miradas significativas con ella antes de hablar. Necesitamos encontrar ese relicario y exponerlo como prueba de su engaño. Si podemos demostrar que él mintió sobre ti y lo robado, podríamos limpiar tu nombre. Socorro asintió con fervor renovado, la idea comenzaba a tomar forma en su mente mientras pensaba en cómo actuarían juntos para recuperar lo perdido y hacer justicia por fin. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo?, preguntó ella a Inmaculada, quien frunció el ceño pensativa. He escuchado rumores sobre un lugar donde Rodrigo frecuenta. Un bar en el pueblo donde los hombres suelen hablar demasiado cuando están borrachos, respondió doña Inmaculada. Tal vez podríamos aprovechar eso para obtener información útil sobre él y su reliquia. La determinación creció entre ellos como una llama avivada por cada nuevo detalle compartido. Sin embargo, sabían que no podían enfrentarse a Rodrigo solos, necesitarían aliados dispuestos a testificar contra él si llegara a ser necesario. Socorro recordó a Carmen Rodríguez, otra víctima del abuso y manipulación de Rodrigo. Siempre había sido fuerte e intrépida cuando compartía sus experiencias pasadas. Era tiempo de buscarla nuevamente. Podríamos enviarle una carta, sugirió don Esteban mientras pensaba en las posibilidades. Ella podría estar dispuesta a ayudar si conoce nuestro plan. Socorro sonrió agradecida ante la idea y le dijo a Inmaculada: ¿te importaría ayudarnos a redactar una carta? Necesitamos comunicarle todo lo ocurrido aquí y cómo planeamos actuar contra Rodrigo Valverde. La mujer asintió sin dudarlo, conocía bien a Carmen y estaba segura de que sería receptiva ante su llamado. Juntos comenzaron a trazar las palabras adecuadas para transmitir la urgencia y determinación detrás del mensaje. Cada frase escrita era como un ladrillo más para construir un futuro donde pudieran liberarse del pasado oscuro que les acechaba. Mientras trabajaban en esto, las sombras comenzaban a alargarse sobre la esperanza,
El día se desvanecía lentamente, pero la esperanza dentro de ellos brillaba intensamente ante la adversidad inminente. Una vez redactada la carta, decidieron enviarla con una joven mensajera del pueblo cercana al rancho. Ella conocería bien las rutas rápidas hacia Ávila, donde Carmen residía actualmente. Mientras entregaban el mensaje, Socorro observaba cómo crecía dentro de ella una mezcla entre ansiedad e impaciencia. ¿Respondría Carmen? El tiempo pasó lentamente mientras esperaban noticias. Don Esteban intentó mantener ocupados tanto como pudo los días siguientes para distraerles del peso emocional acumulado tras enfrentar tantos desafíos juntos. Sin embargo, sabían que estaban dando pasos concretos hacia un cambio significativo en sus vidas. Finalmente, 3 días después llegó respuesta desde Ávila. Carmen estaba dispuesta a reunirse con ellos al siguiente fin de semana y hablar sobre lo ocurrido durante su tiempo bajo el dominio cruel de Rodrigo Valverde. Al recibir la noticia, una oleada renovadora recorrió la esperanza. Ya no eran solo víctimas pasivas esperando ser salvadas por circunstancias ajenas. Ahora eran actores activos buscando justicia conjunta por todo lo injusto sufrido hasta ahora. Socorro sintió como surgía dentro algo poderoso e irrefrenable. Sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío próximo porque habían cultivado una red sólida basada no solo en sufrimiento compartido sino también esperanza viva transformadora entre ellos mismos frente al futuro incierto, esperando ser abrazado en conjunto. El sol de la mañana brillaba sobre la plaza de San Martín, un escenario inusual para el drama que estaba por despegarse. Los habitantes del pueblo se habían congregado, murmurando entre sí mientras miraban con expectativa hacia el camino polvoriento. Socorro se encontraba al lado de don Esteban y doña Inmaculada, su corazón latía con fuerza ante lo que estaba a punto de ocurrir. La tensión era palpable en el aire, como si incluso el viento contuviera la respiración. Rodrigo Valverde llegó en su carruaje, arrogante y seguro de sí mismo, una expresión despectiva adornaba su rostro. Al bajar del vehículo, se acomodó el sombrero y caminó con pasos firmes hacia la multitud que lo observaba con recelo. El murmullo aumentó a medida que se acercaba, y Socorro sintió como una mezcla de rabia y determinación se apoderaba de ella. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó Rodrigo con desdén. No tengo tiempo para sus tonterías. Exijo que esa, apuntó hacia Socorro, mujer abandone este lugar. Don Esteban dio un paso al frente, plantándose firme junto a Socorro. Su voz resonó con fuerza cuando respondió: No te dejaremos intimidar más, Rodrigo. Aquí estamos para exigir justicia. La multitud aplaudió suavemente, sintiendo la fuerza de sus palabras. Doña Inmaculada se colocó a su lado, sosteniendo un objeto brillante en sus manos, el relicario que había recuperado del alcalde. Tienes mucho que responder, dijo ella con firmeza. Este relicario no es solo una joya, es la prueba irrefutable de tus mentiras. Los murmullos crecieron entre la gente mientras doña Inmaculada levantaba el relicario hacia el sol. Su brillo atrajo la atención de todos, incluyendo a Rodrigo, quien retrocedió ligeramente al ver la evidencia en su contra. Ese relicario no significa nada, replicó él tratando de mantener la compostura. Solo son rumores infundados por esta gente desesperada. En ese momento, Carmen Rodríguez apareció entre la multitud. Su presencia trajo un aire renovado de esperanza y determinación. Con pasos firmes avanzó hasta colocarse al frente junto a don Esteban y Socorro. Estoy aquí para hablar, dijo Carmen con voz clara. He venido desde Ávila porque también fui víctima de Rodrigo Valverde. El silencio cayó sobre la plaza mientras todos esperaban ansiosos sus palabras. Carmen tomó aire antes de continuar. Rodrigo intentó forzarme hace años,
Me acusó falsamente para cubrir sus propias mentiras. Yo sé lo que realmente es este hombre, un cobarde que utiliza el poder para someter a los demás. Los rostros en la multitud reflejaron sorpresa e indignación ante las revelaciones. Rodrigo palideció al escuchar las palabras de Carmen, pero rápidamente intentó retomar el control. ¿Y qué hay de eso? No pueden creerle, ella solo busca venganza, gritó el desafiante. Socorro tomó una respiración profunda antes de intervenir. Tu tiempo ha terminado, Rodrigo. Ya no puedes manipularnos más ni ocultar tus crímenes detrás de mentiras y amenazas. El alcalde del pueblo se hizo presente al final del camino, caminaba decidido hacia ellos, llevando consigo una expresión grave pero decidida. He escuchado lo suficiente, anunció él mientras todos volvían a enfocar su atención en él. Es hora de poner fin a esto y restaurar el orden en nuestro pueblo. Rodrigo miró al alcalde como si buscara apoyo entre los hombres del pueblo que habían sido influenciados por él en el pasado, pero esta vez no encontró ninguna mirada comprensiva. Todos parecían haber tomado una decisión conjunta, ya no le apoyarían más. El alcalde extendió su mano hacia el relicario mientras decía: este objeto ha estado en posesión incorrecta durante demasiado tiempo, ahora pertenece a quienes han sufrido por culpa tuya y representa tu caída ante la justicia. La plaza estalló en murmullos aprobatorios, cada vez más personas comenzaban a gritar pidiendo justicia por aquellos tiempos oscuros que habían soportado bajo el dominio tiránico de Rodrigo Valverde. Al ver cómo las cosas se volvían cada vez más adversas para él, Rodrigo sintió cómo su arrogancia comenzaba a desvanecerse, ya no podía mantener la fachada que había construido durante tanto tiempo. De repente, sin previo aviso ni dignidad alguna, comenzó a retroceder lentamente como un ladrón acorralado por las sombras del atardecer llegando sobre él. Don Esteban avanzó un paso más hacia Rodrigo y le gritó: no te dejaré huir. Debes asumir las consecuencias. Sin embargo, Rodrigo giró sobre sus talones y salió corriendo hacia su carruaje. El sonido apresurado de sus pasos resonaba en medio del silencio tenso que había caído sobre todos los presentes. Su figura se alejaba rápidamente mientras los murmullos fueron transformándose poco a poco en gritos jubilosos. Habían logrado vencerlo finalmente. Al llegar al carruaje, Rodrigo forcejeaba para subirse mientras sentía cómo sus pies se tropezaban ante las miradas furiosas y satisfechas del pueblo que ahora sabía quién era realmente, un hombre sin honor ni valor para enfrentar sus acciones pasadas. En cuestión de segundos el carruaje arrancó ruidosamente dejando tras de sí una estela polvorienta. Una ola entusiasta corrió por toda la plaza mientras los habitantes comenzaron a celebrar ese triunfo colectivo sobre la injusticia vivida durante tanto tiempo. Socorro sintió cómo se liberaba el peso acumulado sobre sus hombros y miró hacia don Esteban con gratitud infinita. Él sonrió al darse cuenta del impacto positivo generado por cada esfuerzo conjunto realizado hasta ese momento. Carmen se acercó abrazando fuertemente a Socorro mientras doña Inmaculada observaba satisfecha desde un costado. Hoy hemos vencido, dijo Carmen aún emocionada por lo ocurrido. Juntas hemos demostrado nuestra fuerza ante aquellos que intentan aplastarnos. Un eco suave llenó las voces alrededor mientras cada uno empezaba a expresar su felicidad por haber encontrado finalmente justicia tras tantos años sufriendo injusticias encubiertas por mentiras monstruosas construidas. Alrededor del nombre maldito del Valverde, ahora todo había cambiado para siempre en la esperanza gracias al valor colectivo mostrado ante esta lucha tan desigual como dolorosa vivida hasta hoy. La paz finalmente descendió sobre la esperanza, como un rocío suave después de una larga sequía. Los días que siguieron a la partida de Rodrigo Valverde fueron una celebración constante, el pueblo se unió en un nuevo propósito, abrazando a Socorro y su familia con los brazos abiertos.
Sus antiguos temores se desvanecieron, y los murmullos de aceptación comenzaron a llenar el aire fresco de la mañana. Socorro se encontraba en el jardín que había trabajado con don Esteban, sus manos cubiertas de tierra mientras plantaban semillas juntas. La visión del esplendor que brotaba ante ellos era un testimonio de su arduo trabajo. Los girasoles que María había sembrado alcanzaban el sol con gracia, sus pétalos amarillos vibrantes reflejaban la luz como pequeños faros de esperanza. «Mira, mamá», dijo María, señalando las flores con una sonrisa radiante. «Ya están creciendo». Socorro se arrodilló junto a ella y admiró la belleza que rodeaba su hogar. Era un símbolo perfecto de la nueva vida que habían comenzado a construir juntos. En ese instante, María buscó un palo en el suelo y comenzó a dibujar en la tierra blanda. Socorro observó curiosa cómo su hija trazaba letras con cuidado. «¿Qué estás haciendo, mi amor?», preguntó Socorro con ternura. María continuó escribiendo hasta formar las letras MAMA. Luego, levantó la vista hacia Socorro, su voz temblando un poco al pronunciar esa palabra tan esperada. «Mamá», exclamó con una alegría pura que llenó el aire. El corazón de Socorro se expandió en su pecho, nunca había sentido tanta felicidad. Las lágrimas brotaron involuntariamente mientras abrazaba a su hija con fuerza. En ese abrazo, se sentía como si todos los miedos y las luchas del pasado se desvanecieran por fin. Don Esteban apareció detrás de ellas, observando la escena con una mezcla de amor y orgullo. Se acercó lentamente, sintiéndose afortunado por ser parte de esta familia que florecía en medio de las adversidades. «No hay nada más hermoso que ver crecer a nuestros pequeños», dijo él suavemente, acariciando el cabello de María mientras ella sonreía iluminada por el amor familiar que la rodeaba. La tarde continuó llenándose de risas y trabajo compartido. Cada rincón del jardín parecía cobrar vida bajo el cuidado de aquellos corazones unidos por sueños renovados. Sin embargo, mientras recogían las herramientas al final del día, don Esteban sintió que era el momento adecuado para dar otro paso importante en su relación con Socorro. Con el corazón acelerado, tomó un pequeño estuche plateado que había guardado celosamente durante semanas y se acercó a ella en un rincón tranquilo del jardín. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro mientras sus palabras tomaban forma. «Socorro», comenzó él. «Hemos enfrentado tanto juntos. No solo hemos cultivado este jardín, hemos sembrado una vida llena de amor y esperanza para nuestros hijos». Los ojos de Socorro se abrieron ligeramente al ver el brillo del estuche entre sus manos, comprendió lo que estaba a punto de suceder y sintió como una mezcla de nerviosismo y emoción inundaba su ser. Don Esteban se arrodilló frente a ella en la tierra húmeda del jardín, su gesto era solemne pero lleno de calidez. Con voz temblorosa pero decidida continuó: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Eres la razón por la cual cada día tiene sentido para mí. ¿Te casarías conmigo?». Al abrir el estuche, reveló un hermoso anillo plateado adornado con delicadas piedras brillantes que capturaban los últimos rayos del sol. Socorro sintió cómo las emociones afloraban dentro de ella, no pudo evitar dejar escapar un suspiro entrecortado mientras miraba fijamente aquel símbolo tangible del compromiso y amor sincero que compartían. «Sí. Sí», respondió ella emocionada, dejando atrás cualquier duda o temor sobre lo desconocido. «Si quiero casarme contigo». Don Esteban deslizó el anillo en su dedo tembloroso y ambos sonrieron al verse reflejados mutuamente en esos momentos llenos de significado profundo. Era una promesa inquebrantable sellada bajo los colores vibrantes del atardecer dorado. Luis observaba desde una ventana cercana junto a María,
Ambos niños habían estado atentos al desarrollo inesperado pero encantador frente a ellos. La emoción burbujeante llenaba sus corazones al ver cómo sus padres encontraban finalmente la felicidad plena después de tantas penurias pasadas. Conectados por ese vínculo nuevo e indestructible, Socorro y don Esteban se acercaron lentamente uno al otro hasta fusionarse en un beso lleno de promesas futuras. Las estrellas comenzaron a brillar sobre la esperanza como guardianes silenciosos del amor floreciente entre ellos. La noche avanzaba suavemente mientras Luis tomó la mano de María. ¿Sabes qué?, dijo el emocionado. Ahora tendremos dos mamás, tú y doña Remedios, va a ser genial. María sonrió radiante ante esa idea divertida, pero también sentía como cada cambio traería consigo nuevas oportunidades para ellos. Todo lo vivido había valido la pena porque les había llevado hasta allí, juntos como una familia renovada lista para enfrentar cualquier desafío futuro. El aire de otoño en la esperanza se llenó con el dulce aroma de las flores y la emoción de los preparativos. La noticia del compromiso de Socorro y don Esteban había corrido como pólvora por el pueblo, y todos estaban ansiosos por participar en la celebración. La comunidad entera se unió, cada uno ofreciendo su ayuda para hacer de la boda un evento memorable. Doña Inmaculada se convirtió en la encargada de coser el vestido de novia. En su taller improvisado, rodeada de telas brillantes y encajes delicados, trabajaba con una dedicación admirable. Carmen estaba a su lado, ayudando a elegir los mejores adornos que realzarían la belleza del vestido. Ambas reían mientras compartían anécdotas sobre el amor y los desafíos que habían enfrentado. «Este será el vestido más hermoso que la Esperanza haya visto», exclamó doña Inmaculada mientras medía un trozo de tela. «Socorro merece lo mejor». Carmen asintió, llena de entusiasmo. «Y será aún más especial porque representa un nuevo comienzo para ella y sus hijos». Mientras tanto, Socorro decidió visitar la habitación que había sido de Ana, la fallecida esposa de don Esteban. Sabía que era un paso importante para honrar la memoria de aquella mujer que había amado a su futuro esposo. Al entrar, sintió una mezcla de respeto y nostalgia. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares que mostraban momentos felices. Socorro se acercó a un retrato donde Ana sonreía con sus hijos en brazos. Con una mano temblorosa, acarició el marco y murmuró: «Prometo cuidar de ellos como tú lo hiciste». En ese instante, un mareo repentino la invadió, haciéndola tambalearse hacia atrás. Se apoyó en la pared, tratando de recuperar el equilibrio mientras su corazón latía desbocado. A medida que las oleadas pasaban, sintió una extraña mezcla de emociones. Sin embargo, no podía ignorar que algo dentro de ella había cambiado. Doña Inmaculada apareció justo a tiempo al escuchar el murmullo detrás del umbral. Su expresión pasó rápidamente del susto a la preocupación cuando vio a Socorro pálida y apoyada contra la pared. «¿Qué te sucede?», preguntó rápidamente. «¿Te ves mal?». Socorro intentó sonreír para tranquilizarla, pero no pudo ocultar su inquietud. «Solo un mareo, creo que he estado trabajando demasiado». La anciana observó cuidadosamente su rostro antes de acercarse más. Con ojos conocedores le dijo: «No es solo eso, querida. Creo que hay algo más en juego aquí». «¿Podría ser?». Socorro frunció el ceño mientras pensaba en las posibilidades. Su corazón empezó a latir más rápido al considerar lo que doña Inmaculada insinuaba. Finalmente asintió lentamente. «¿Tú crees?». La anciana sonrió ampliamente y tomó las manos de Socorro entre las suyas. «Mi intuición nunca me ha fallado. Debes ir al médico para confirmarlo». La emoción comenzó a burbujear dentro de Socorro al comprender lo que significaba esa revelación. Podría estar esperando un bebé.
El futuro parecía aún más brillante ante sus ojos. No solo se casaría con don Esteban, sino que también crecería una nueva vida dentro de ella. Don Esteban llegó justo cuando Socorro salía apresuradamente del cuarto con una sonrisa radiante en su rostro. Al verla así, él sintió curiosidad y preocupación al mismo tiempo. ¿Qué te sucede?, preguntó él acercándose rápidamente. Te ves diferente, tengo algo increíble que contarte, exclamó ella mientras tomaba sus manos emocionada. Pero primero necesito ver al médico. Sin esperar respuesta, tiró suavemente de él hacia la salida. Ambos caminaban rápidos hacia el consultorio del pueblo donde sabían que podrían encontrar respuestas a sus preguntas inminentes sobre esta nueva vida. Al llegar allí, los nervios invadieron a Socorro mientras esperaba ser atendida. Sin embargo, sentía como don Esteban le brindaba apoyo incondicional con su presencia serena junto a ella. Finalmente entraron en la consulta donde el médico hizo algunas pruebas básicas antes de darles el veredicto final. Felicidades, dijo sonriendo, están esperando un bebé. La noticia resonó en los corazones de ambos como un canto jubiloso. Don Esteban levantó a Socorro sin pensarlo dos veces y comenzó a girar alegremente en el pequeño espacio del consultorio bajo las risas nerviosas del médico. «Esto es maravilloso», gritó él lleno de felicidad desbordante. «Un nuevo capítulo comienza para nosotros». Socorro reía entre lágrimas, nunca había imaginado sentir tanto amor y alegría al mismo tiempo. Esa sensación era indescriptible, se sentía completa y lista para enfrentar cualquier desafío junto a don Esteban. Cuando regresaron al hogar, Luis y María estaban jugando en el jardín. Ambos miraron sorprendidos cuando vieron entrar a sus padres tan emocionados e iluminados por una luz especial. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan felices?, preguntó Luis con curiosidad, frunciendo levemente el ceño mientras miraba alternativamente entre ellos. María saltó emocionada. ¿Van a contarme algo importante? Don Esteban bajó suavemente a Socorro antes de responder. Sí, vamos a tener otro hermanito o hermanita muy pronto. Luis pareció pensativo durante unos segundos antes de preguntar, ¿y si es niño? ¿Qué nombre le pondremos? Socorro sonrió ante esa pregunta inocente. Sabía cuánto anhelaban los niños tener compañía en casa después todo lo vivido juntos hasta ahora como familia renovada llena esperanza brillante por delante hacia nuevos horizontes venideros siempre abrazando fuerte cada instante compartido transformando lo mágico recordando siempre lo especial detrás cada nueva vida naciendo desde ahora mismo adelante juntos siempre sin mirar atrás jamás dejándose llevar por sentimientos oscuros buscando vivir. La primavera llegó a la esperanza como una promesa cumplida, pintando los campos de verde y las flores de mil colores. El aire fresco impregnaba todo con fragancias de vida nueva, mientras Socorro se encontraba en la habitación que había preparado para su hija, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Se sentía lista para dar la bienvenida a la pequeña Esperanza Ana, un tributo a su hogar y a la memoria de Ana, la primera esposa de don Esteban. El día había comenzado con un cielo despejado, pero conforme avanzaba el tiempo, nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. Socorro miró por la ventana y sintió como el mundo exterior parecía reflejar su ansiedad. Con cada contracción que pasaba, ella se concentraba en lo que estaba por venir. Era un viaje que nunca imaginó vivir, convertirse en madre nuevamente y construir un futuro lleno de amor. Finalmente, la llegada de la pequeña se hizo inminente. En medio del bullicio del hogar, don Esteban mantuvo su calma, había decidido ser parte activa del proceso. Al escuchar los primeros gritos del bebé, una mezcla de alegría y alivio le invadió el pecho. Con lágrimas resbalando por sus mejillas, entró en la habitación donde Socorro estaba rodeada por las parteras. ¿Es una niña?,
Preguntó él con voz temblorosa mientras se acercaba al lado de Socorro. Una partera asintió mientras le entregaba a don Esteban a su hija envuelta en suaves mantas blancas. Él la sostuvo con delicadeza, maravillado por la perfección del pequeño ser que tenía entre sus brazos. La bebé tenía el cabello oscuro como el de Socorro y los ojos avellana heredados de su padre. «Hola, Esperanza Ana», susurró él con ternura. «Bienvenida a este mundo». Luis y María entraron corriendo, sus rostros llenos de asombro al ver a su hermana recién nacida. Con cuidado se acercaron al lado de don Esteban, tocando suavemente a la pequeña. Las sonrisas brillaban en sus rostros mientras prometían amarla y enseñarle todo lo que sabían. «Es tan pequeña», exclamó María emocionada. «La cuidaré siempre». Luis no podía contener su alegría, era un momento especial que habían esperado con ansias. En esa habitación rebosante de amor y promesas, cada miembro de la familia sentía como el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. Unas horas después, cuando las primeras luces del atardecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, don Esteban y Socorro se sentaron juntos en el porche frente al hogar. La brisa suave acariciaba sus rostros mientras contemplaban el jardín florecido y los campos de trigo que se extendían ante ellos como un símbolo tangible de su esfuerzo conjunto. «Mira lo lejos que hemos llegado», dijo Socorro con voz suave mientras miraba el paisaje vibrante. «Nunca pensé que podría sentirme tan completa». Don Esteban asintió lentamente, sabía que cada obstáculo enfrentado había valido la pena. La desesperación había sido reemplazada por esperanza, creando un hogar lleno de amor y risas. «A veces pienso en todo lo que hemos superado», comentó él. «Desde aquel primer encuentro hasta este momento. Cada paso nos ha llevado aquí». Socorro sonrió mientras apoyaba su cabeza sobre el hombro de don Esteban, aquel gesto simple representaba años de lucha y crecimiento compartido. Recordaron las dificultades pasadas, las sombras del pasado que habían tratado de derribarlos pero también les habían unido más profundamente. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, cada destello parecía simbolizar una nueva oportunidad en sus vidas. Juntos miraron hacia adelante, sabiendo que aún quedaban muchos caminos por recorrer, pero ahora estaban listos para enfrentarlos como una familia unida. Con Esperanza Ana dormida en brazos de Socorro, todos observaban cómo el jardín florecido reflejaba no solo su dedicación sino también los sueños compartidos que estaban comenzando a materializarse. Eran testigos del poder del amor transformador, cómo podían surgir nuevas vidas incluso después del sufrimiento más profundo. Mientras tanto, Luis tomó la mano de María. Ambos intercambiaron miradas cómplices llenas de promesas infinitas sobre cuidar siempre uno del otro así como lo harían con su nueva hermana. Había algo mágico en ese instante, era como si todas las dificultades vividas quedaran atrás bajo ese manto estrellado donde cada deseo podía hacerse realidad si trabajaban juntos para lograrlo. Don Esteban rompió el silencio con una voz cálida. Hoy celebramos no solo el nacimiento de nuestra hija sino también nuestra familia renacida. Llena de amor inquebrantable capaz superar cualquier adversidad futura juntos siempre sin mirar atrás jamás dejando anclados pensamientos oscuros buscando vivir plenamente aquellos sueños compartidos construyendo paso tras paso. Hacia nuevos horizontes resplandecientes llenos luz brillante calidez inquebrantable iluminando caminos abiertos ante ellos permitiendo comenzar nuevamente desde cero abrazando fuerte cada instante siempre buscando crecer juntos, poco a poco floreciendo entre todos esos amores verdaderos jamás olvidados ni perdidos sino hallados nuevamente bajo cielos radiantes llenos posibilidades infinitas donde hallar luz brillante siempre esperándoles ahí justo delante.